A ver si me escuchas, voy a saludar a Gustavo Manzanal. ¿Me escuchás, Gustavo? Osvaldo, querido, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Bueno, estaba hablando de que eras actor, director, dramaturgo, que te he visto a lo largo de la vida hacer Sí, mucho teatro. Y ahora me encuentro con un libro que no tengo, pero no importa. Lo podemos charlar, Filosofía de la Técnica Teatral, ¿es así? es así, sí. Primero que nada, quiero agradecer tu generosidad ya varias veces por eventos de la vida del teatro y esto Por hemos favor, tenido la oportunidad de charlar y es mi siempre has sido trabajo. muy generoso conmigo. Es mi trabajo. Contanos sobre este libro, ¿no? Bueno, es un libro que yo vengo produciendo, si se quiere, a lo largo de años, de justamente de repartir mi tarea teatral en varios aspectos, pero fundamentalmente a través de la docencia. Yo soy director desde hace 20 años del Teatro Terciario de Buenos Aires y trabajo con integrantes, digamos, de carreras de formación docente de diversa índole, a la manera de los teatros universitarios. Y bueno, allí pude hacer un trabajo, más allá del trabajo también profesional, con actores o en compañías, de investigación en lo que tiene que ver con el aspecto técnico. A mí lo que me moviliza, lo que me viene movilizando mucho es que creo que la está absolutamente ligada con aspectos que tienen que ver con la instancia del ser, con lo vivencial. Por eso el libro tiene un subtítulo que dice las relaciones entre lo vivencial y la teatralidad. Creo que más que nada, fundamentalmente me preocupa mucho a veces las escuelas. Te pierdo, a ver si te ubicás en un lugar que no te es muy interesante lo que decís y de pronto te perdemos. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, te perdimos Hola. un poquito, ¿eh? Te escuchamos, sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente, ¿ven? Eh, Hablabas de lo La idea vivencial. es fundamentalmente pensar que a veces el trabajo sobre el aparato técnico no toma en cuenta las consecuencias que creo que es un libro de filosófica, que tiene que ver con preguntas sobre sobre el ser en general, sobre las relaciones humanas, sobre las conductas. Me parece que muchas veces los actores, fundamentalmente los estudiantes de teatro, y ya después también a veces he notado que también le pasa a los actores que llegan, digamos, al trabajo concreto, valiéndose fundamentalmente de las herramientas adquiridas, pero faltándole un aspecto que es central, que tiene que ver con su propio ser sujeto en medio de una situación, ¿no? Es decir, me parece que la técnica teatral tiene que estar un poco al servicio de, primero, de un trabajo introspectivo, de un trabajo de construcción espacial, de la incidencia que tiene la persona en la construcción de la realidad. Me parece que el teatro es una verdad, en la medida que la falsedad, que a veces es justamente su contrario, o se piensa que es su contrario desde el punto de vista filosófico, eso está fuertemente visto por la lógica, en realidad en el teatro es falso lo que desdice al yo sujeto, es decir, aquello que no me permite creer que lo que está pasando es verdadero. Y justamente si uno trabaja para que lo que pase sea verdadero, tiene que partir del propio yo, es decir, no de la construcción de ese otro sujeto que es. La característica que yo he notado fundamentalmente en ese sentido es que generalmente se ha pensado la filosofía del teatro como una idea cabal de lo que es la integridad del teatro como hecho y como realización, muy pocas veces visto desde el punto de vista del sujeto. Eso es lo que más me ha preocupado a mí a través de diversos trabajos que vengo realizando. El Instituto Nacional de Teatro hace algunos años un trabajo que yo llamé el teatro como filosofía práctica. Luego hay otro trabajo mío también que se llama el teatro como saber psicofísico, y viene un poco a consolar todas esos prolegómenos, ¿no? Fíjate que encarar un personaje, ¿te acordás cuando Shakespeare dice que es monstruosa la tarea? Dice, no es monstruosa que sea actor fingiendo, ¿no? Soñando solo una pasión, amolde el alma Tremendo, ¿sí? de tal modo su capricho. Es decir, es un compromiso radical con el cuerpo encarar un personaje, ¿no? Totalmente. Con el cuerpo y con el alma. Hay un montón de cuestiones técnicas que incluso prácticas, materiales, que cuando uno le pide a los actores trabajame orgánicamente, le está pidiendo que todos los órganos estén apuntando a ese objetivo que se está planteando. Y para eso hay que tener un reconocimiento primero. Ese trabajo me parece que hay que hacerlo. A mí me interesa a través de diversos ejercicios, de diversos trabajos, pero fundamentalmente a través de una cosmovisión, de un tomar partido frente a la realidad, de un mensaje que tiene que venir ya desde el ser actor antes del personaje que uno va a construir. Ese es el tipo de planteo que yo he encarado. Y también
otra cuestión que aparece mucho en el libro y que me parece que también es muy importante. Aquí peco un poco también de que, vos sabés que trabajo también como lingüista, es decir, tengo algunos trabajos sobre investigación en lingüística, es el lenguaje. El lenguaje ya desde los psicoanalistas, pero fundamentalmente desde los lacanianos, sabemos que es un modelo de estructura mental. Y me parece que justamente el trabajo del lenguaje es mucho más que decir un texto, es tomar las palabras de otro para encajarlas en una estructura mental que después hay que producirla como si fuera uno mismo que la está diciendo. Por eso hay que hacer un trabajo de mucho rastreo, de mucho riesgo, de mucho cuidado, pero también muy estimulante sobre la construcción lingüística, que me parece que es algo que también a veces se desoye un poco, no se ve tanto. Se estudia un texto, trabaja sobre las palabras y siempre se corre el riesgo de que eso termine siendo una ensalada de palabras, y me parece que es un constructo interno sobre el cual hay que rastrear para que después esos compartidos sean ocupados por esas palabras que dijo un otro, ¿no? Claro, cuando vos decís es un modelo de estructura mental, somos seres del lenguaje, ¿no? Es la línea heideggeriana y lacaniana, por supuesto, ¿no? El lenguaje, el inconsciente está estructurado como el lenguaje, dice Lacan, y de alguna manera, cuando uno compone un personaje, yo no soy actor, está construyendo también esa zona inconsciente del personaje, es decir, la va a construir con elementos del habla. Absolutamente, exactamente, es eso lo que yo pienso, Osvaldo. Absolutamente es eso. O sea, si uno toma las palabras solamente para encarnarlas con mayor o menor oficio, con mayor o menor dedicación, etcétera, etcétera, no deja de ser algo externo a uno. Para que se vuelva algo interno, uno tiene que trabajar sobre ese constructo que es anterior a las palabras, ¿no? Y no nombraste el psicoanálisis, nombraste la lingüística, son temas que has estudiado personalmente, que te apasionan, digo. ¿Cómo, Osvaldo? No te escuché bien. Sí, nombraste el psicoanálisis y nombraste la lingüística, son temas... No, pero con la lingüística he trabajado bajo algunos materiales sobre lo que significa el dispositivo mental. Si me interesa mucho que, por ejemplo, yo he escrito un libro de gramática que no me puso de buen grado con los gramáticos ortodoxos, porque he trabajado sobre la idea de que la gramática no existe como hecho concreto de buen uso de la lengua, sino que existe como un dispositivo mental que representa las capacidades del hablante, es decir, lo que Chomsky, que también ha sido un gran lingüista y muy pionero en estos pensamientos, hablaba de la competencia. Es más importante las facultades del lenguaje, lo que uno está en condiciones de producir, que lo que realmente produce, ¿no? Claro, ¿cómo es esto? Como disciplina, si bien los estudios sobre el lenguaje son fomentadas y un poco consolidadas a través del arte. Y entonces él lo que hablaba fundamentalmente era de lengua y habla. La lengua es ese sistema del cual se vale el hablante y el habla es el uso que hace de ese sistema. Chomsky recibió esto de una manera bastante magistral, a mi entender, considerando que en realidad lo que hay una diferencia entre la ejecución, y puede haber una norma también, una norma que diga cómo es esa lengua la cual uno va a funcionar, y una competencia, que es una capacidad, una facultad del lenguaje. Esa facultad del lenguaje es innata y hay que rastrearla para que en las potencialidades, es decir, el hablante tenga un universo mucho más complejo y mucho más amplio. Si el actor puede hacer ese trabajo, evidentemente las capacidades abarcativas de su facultad se le hacen, digamos, más enormes, y entonces obviamente que dentro de esos compartimentos es más fácil incluir palabras de otro. Ahora, si el actor sale un poco desvalido adelante con su habla, con el uso que ha hecho de ese sistema tan complejo que es el lenguaje, entonces obviamente tiene que confiar en la memoria, tiene que confiar, logran buenísimos trabajos sin hacer no digo que yo tenga lo que hay que hacer, porque hay actores excepcionales a lo largo de la historia que tal vez no hayan hecho este, pero a mí sí me ha interesado, he descubierto a través de un poco de mi experiencia que ese fogoneo sobre aspectos internos, yo diría que esto existe y el arte existe en la medida en que todo ser humano tiene intenciones de consolidarse como sujeto. Eso es lo que me parece, en cualquier actividad, pero en el arte fundamentalmente, porque además uno se exhibe y trasciende. Es el otro después también, lo que llamamos el tú, que tiene que casi hacer un esfuerzo para que se produzcan dentro de sí mecanismos más o menos parecidos, para que aquella emisión produzca
el que la recibe una imagen copia, porque si no, se corre también el riesgo de que no nos entendamos nunca, ¿no? Sí, no, notable lo que decís. No sabía que tenías esta otra área, ¿no?, de formación. O sea, Sí, evidentemente estudiaste bastante los temas estos, ¿no? Sí, yo estuve formándome como actor al mismo tiempo que estudiaba el profesorado de letras. Después tuve la suerte de tener un gran maestro de lingüística, que fue el profesor don Julio Valderrama, que nos imbuyó bastante a los poquitos que pudimos seguir en la carrera, porque era un individuo difícil, un hombre el tibetano, una cosa tremenda. Y él, en realidad, en lugar de decirnos que la lengua es justamente, viste que es muy típico los estudiantes de letras que te digan, cometiste un error, eso es una falsía, acá cometiste una tautología. Además, él decía justamente todo lo contrario, ¿no? Que lo que hay que respetar es la facultad del lenguaje. Cuando uno produce bueno, después eso también lo dio el psicoanálisis, cuando uno comete un lapsus, comete un error, ¿qué aspectos de ese dispositivo han entrado en confusión, ¿no? Claro. Y a mí me parece que si uno hace ese trabajo, cuando encarás un personaje, no hablo solamente de la palabra, cuando hablo de lenguaje, pienso en el lenguaje como constructo que te permite armarlo psicofísicamente, ¿no? De manera integral. Gustavo, ¿cómo se consigue tu libro? Es editorial Cantamañana, ¿sí, no? Cantamañana, sí, el libro está, obviamente, pienso que la gente que se está ocupando un poco del libro debería, sería maravilloso que lo tengas. Sí, no, decirle que me lo manden a Canal 7, así lo muestro en cámara, lo comento, pero que me lo manden a Canal 7, porque es muy interesante lo que decís y muy valioso para mi trabajo, ¿no es cierto? Y para mis clases también. El libro se está vendiendo, se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación ahora a comienzos de abril y se está vendiendo varias. La distribución yo no la sigo muy de cerca, pero sé que está en Antígona, sé que está en Traimocho, sé que está en Crujía, bueno, en varias librerías. Se está recién empezando a mover porque salió en diciembre, así que, pero hasta ahora la verdad que he recibido muy buenas respuestas, en el sentido de que fundamentalmente a mí lo que me interesa es cuando escribo un libro, querido Osvaldo, yo sé que vos trabajás tanto y leo mucho tu programa y pones tanto acento en los libros. Yo creo que el libro en realidad no tiene otro mérito que estar en una búsqueda claro que finalmente cuando se consolida en ese objeto libro es como tener que, como decía Borges, condenarse a una versión, pero me parece que en este material, bueno, pude más o menos reflejar buena cuota de este pensamiento. También hay un capítulo en que relato algunas experiencias personales de construcción de algunos personajes. Tuve la suerte, la fortuna y tal vez incluso también el compromiso de encarnar personajes bravos en el teatro de hoy, como han sido últimamente Gombrowicz, que sabes que lo estuve haciendo en el Teatro Nacional Cervantes, últimamente también estuve haciendo Netti, también hice de Nietzsche, ahora estoy haciendo Henry Miller. No quiere decir que mi carrera teatral la quiero sesgar. ¿Qué estás haciendo de Henry Miller? ¿Qué es Sexus? Estoy haciendo un espectáculo que se llama Henry Returns, que es una fantasía que yo elaboré sobre un regreso de Henry una vez ya fallecido, vuelve. ¿Dónde se puede ver el espectáculo? Estoy en Pan y Arte, los viernes a las 20:30. Mira, voy a ir, ni bien pueda voy. Sí, me encantaría, bueno, que obviamente que lo sepas, igualmente también después te hago llegar todos los datos bien concretos. Este espectáculo un poco refleja esta idea de meterse en la mente de otro y transitarla un poco a través de la vida de sus propias palabras, pero también a través de lo que han generado en uno, de lo que esos dichos, esas situaciones han generado en uno. Estoy rodeado por 4 alter egos que aparecen y que un poco reproducen también pensamientos de Henry, pero fundamentalmente hay una parábola en medio de la obra que me cuesta relatar para no anticipar, pero lo interesante es que Henry viene a cumplir un deseo que no cumplió en vida. Esa es un poco la idea. Bueno, lo anotamos entonces, viernes a las 8 de la noche. 20:30. 20:30. Sí, yo después le digo a las chicas de prensa que te hagan llegar libros. Y repitamos el libro entonces que me interesa muchísimo leer, de Gustavo Manzanal, Filosofía de la técnica teatral, indagación sobre las conexiones entre lo vivencial y la teatralidad. Te mando un gran abrazo y te felicito por todo lo que haces. Osvaldo, por favor, un abrazo enorme y un agradecimiento por todo lo que haces por nosotros. Hasta muy pronto. Chao, querido. Era Gustavo Manzanal.